En el episodio de hoy, directos oyentes, que es el penúltimo de esta serie, voy a ocuparme de, justamente voy a motivar el título de la serie, La victoria de Linux, y voy a eh, enumerar algunos de los avances que ha conseguido Linux y de por qué yo considero que ha ganado. Linux ha ganado. Linux sale victorioso de la pelea. Y por tanto ha derrotado. Al salir victorioso de la pelea, donde hay victoria y derrota. La victoria de uno es derrota del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Principalmente Microsoft. Microsoft sale derrotada. Ustedes recuerdan, lo han visto, está en el texto, si quieren ver detalles, en el texto que da lugar a esta serie de vídeos, mi artículo, La victoria de Linux, pero lo pueden ver en muchas otras fuentes también. Recuerdan lo que se llamó los Halloween Documents. Halloween porque el primero de esos documentos emitidos por Microsoft o por algunos funcionarios, altos dignatarios de esa empresa, ese gran oligopolio multinacional, el primero de esos documentos se emitió creo que en la víspera de Todos los Santos, creo recordar que del año 1998, son una decena de documentos espaciados, no todos de la misma autoría, porque alguno estaba, creo, oficialmente avalado por la empresa, por la firma Microsoft, y otros eran emitidos por altos dignatarios de Microsoft, pero aparentemente al menos a título personal, o por lo menos sin presentar un aval formal de la empresa. Y eran toda una serie de documentos, el primero de los cuales señaló los enormes peligros que para el sistema operativo Windows, entonces estábamos en el Windows 98, despampanante y muy caro, pero publicitado con muchos oropeles, con lentejuelas, con toda esa alaraca de publicitaria y vistosa, deslumbrante, que rodeaba todo lo de Windows. Ahora ha bajado de tono. Yo recuerdo aquellos años, cada vez que se lanzaba el Windows 95, el 98, el Millennium, se organizaban festividades, se lanzaba por todo lo alto, igual que las cosas de Apple, en fin, el mismo estilo muy vistoso, muy lucido, muy de carnaval. Y el primero de estos documentos, Halloween, señalaba el grave peligro de Linux, porque siendo un sistema gratuito, siendo un sistema operativo que gratuitamente difunden los dos elementos principales que hay en él, que son el núcleo, el kernel de Linux gratis y las utilidades GNU gratis. Con lo cual, y otros ingredientes también gratis, se hacen las distribuciones. Entonces todavía no existía Ubuntu, estaba Slackware, Debian, Red Hat y, bueno, ya más, que yo no, estaba Yggdrasil. Ya saben ustedes que Yggdrasil vendía los CD-ROMs muy caros. Slackware también vendía sus CD-ROMs, pero de todos modos, a quien tuviera acceso FTP, todavía estábamos antes de la web, del protocolo HTTP, usábase entonces el protocolo FTP en el Internet antes de la web. Bueno, pues lo colgaba en un servidor y uno se lo podía descargar gratis.
Yo creo que alguna vez lo compré el CD-ROM, pero la mayor parte de las veces me bajé el Slackware gratis. De manera que el sistema operativo en sí, los creadores lo difundían sin pedir ningún dinero a cambio. No lo vendían. Permitían que, que los distribuidores lo vendieran. Pero como es una venta siempre con, con la licencia General Public License no exclusiva, pues evidentemente sí, Yggdrasil vendía bastante caros los CD-ROMs, pero claro, cualquier comprador de uno de esos CD-ROMs podía difundir cuantas copias le diera la gana, gratis o pagando, pero vamos, la propia casa Yggdrasil no recibiría nada de eso. O podía, como ya eran los comienzos de la web, podía colgarlo en una página web accesible por gratis por otros usuarios. De manera que, claro, por eso Yggdrasil duró lo que duró, muy poquito, porque en cuanto vino Ubuntu y difundió gratis, incluso con el envío pagado y sin pagar nada por los CD-ROMs, totalmente gratis, los CD-ROMs, bueno, pues se acabó. Ubuntu marcó la diferencia de que si alguna distribución antes esperaba lucrarse, ese lucro dejó de existir. Y las distribuidoras comerciales, entre ellas Slackware, bueno, pues siguieron con su pequeñito negocio vegetando. No me pregunto cómo ha vivido Slackware, porque el caso es que ha persistido y por tanto algún dinero ha ganado. Pero, pero bueno, como digo, dado que, aunque vendiera muy baratitos los CD-ROMs, colgaba en el Internet el sistema operativo y nos lo podíamos bajar, yo me lo he bajado pues tantísimos años que he sido usuario de Slackware. Bueno, pues de facto eso significa a efectos prácticos que Linux era y es gratuito. Entonces lo que señalaba ese primer documento Halloween era el enorme peligro para Windows, para un sistema caro, bastante caro, entonces, con mucho beneficiario de una amplia publicidad, de una red comercial que muy inteligentemente había ido labrando eh, la empresa Microsoft, porque desde el primer momento estuvo muy bien relacionada, además de cualquiera que sea la calidad del producto o la situación de monopolio, cuentan muchísimo las concomitancias, las relaciones, los allegados, las redes de clientela. Y, desde luego, Bill Gates, que como programador será uno de tantos, pero como hombre de negocios y, sin duda, también, seguramente, con don de gentes, porque difícilmente logra uno toda esa red tan amplia y tan sólida de contactos, de clientela, si no se tiene, además de muy buenas relaciones con su propia familia, pero, pero también, bueno, pues lo que hay que tener en los negocios, que entre otras cosas, pues es el don de gente, es el don de hacerse amigos, bueno, montado toda esa tramoya, toda esa estructura comercial para vender un producto caro y de prestaciones como eran las de el Windows 98, pues modestas, claro, en comparación con los sistemas operativos de 27 años después, pues modestas. Que venga otro sistema operativo gratis, hacer la competencia, y que ese sistema operativo gratis resultara bueno, sería mejor o peor que Windows, pero era bueno y como entonces todavía el uso lúdico estaba en sus comienzos, porque hoy, claro, el gran asidero de Windows son los juegos. Pero entonces el juego en línea, desde luego siempre, el propio Linux siempre trajo entre sus aplicaciones y las utilidades GNU tuvieron entre sus utilidades juegos. Pero no era el juego en línea, es decir, no era la interacción lúdica con otros, sino
uno en su propia máquina. Entonces, como todavía no tenía Windows esa ventaja, pues tenía otras, tenía la ventaja de su adecuación al Microsoft Office, claro está, algo muy importante, y al Internet Explorer, que entonces gozaba de una situación privilegiada, porque, por ejemplo, en España, veamos, seguro que sucedía igual, las administraciones públicas, cuando empezaron a conectarse por la web, a colocar páginas web, y luego cuando empezó la presentación de solicitudes y expedientes por vía telemática, solo admitían Internet Explorer de Windows. Y nada más. Si usted tenía otro navegador, no valía. Y también cuando en España la agencia tributaria empezó a permitir presentar la declaración de la renta por la web, era con un programa padre también para Windows. De manera que Windows gozaba de privilegios otorgados incluso por las administraciones públicas. Pero no eran suficientes para compensar otro sistema operativo que permitía también programas de tratamiento de texto, eh, gestores de ficheros, navegadores de Internet, programas de correo electrónico. De manera que, y por supuesto, programas de audio, de grabación, de escucha, programas de vídeo, pronto, muy pronto empezaron a venir, de manera que ofrecía todo eso gratis y, como reconocían los documentos, con solvencia. Era un buen sistema operativo. Y a ese primer documento de alerta, de alarma, siguieron otros. Y en algunos de ellos se pergeñaba la estrategia que debía seguir Microsoft para contrarrestar esa amenaza, esa concurrencia. Y era una campaña de lo que se llamó FUD, Fear, Uncertainty and Distrust. Miedo, incertidumbre y desconfianza. Fue una campaña que se lanzó, que lanzaron los allegados de Microsoft y que Microsoft trató de que pasara también en las revistas electrónicas o sobre computadores, que cundiera esa voz y que se plasmara en artículos, comentarios, diciendo que, bueno, que Linux no era seguro, que Linux era una improvisación, que al no venir apadrinado por una empresa que responsablemente hacía pagar al cliente el servicio que le daba y que a cambio le ofrecía garantía, seguridad, mientras que el caso de Linux era un amasijo, una amalgama de elementos que habían sacado un universitario de Finlandia, otros aficionados o personal de investigadores del MIT, digamos que fuentes sueltas, dispersas, que no estaban bajo la disciplina, la sujeción de una empresa comercial responsable que controlara el trabajo de todos ellos y que, de conformidad con ese control, pudiera ofrecer al cliente el respaldo adecuado. Miedo, incertidumbre, porque, claro, el que se pasara a Linux, que supiera que su futuro no estaba asegurado. ¿Cómo iba a estar? Algo que se había montado así, no se sabía cómo. Y desconfianza. No era. ¿Quién respondía? Nadie. Es más, la propia General Public License declina cualquier asunción de responsabilidad por cualesquiera daños que pudiera acarrear el uso del software. O sea, que si por usar el sistema operativo se hunde el techo, se prende fuego al edificio, o vienen huracanes, o cae sobre la Tierra un meteorito que produce graves consecuencias, o tiene lugar se acelera el presunto calentamiento climático, real o presunto, pues no, los productores del software se desentienden. Y en menor medida, si por usar el software
se nos borra todo lo que teníamos en el disco duro, se reformatea. Bueno, cualquiera de esos incidentes que pueden pasar, pasan con Linux, con Windows y con lo que sea. O si, bueno, entonces estaba en el periodo de virus, todavía no se hablaba de malware, en un sentido más amplio, como ahora, pero si nos meten virus y el sistema operativo no está suficientemente escudado, abroquelado para resistir, bueno, todos los daños que pueden suceder. Bueno, pues el Linux, vamos, los programas Linux emitidos bajo la GPL, General Public License, declinan responsabilidad. En cambio, Windows decía, nosotros somos responsables. Responsabilidad muy relativa, porque yo no, la verdad es que no conozco a nadie a quien haya beneficiado la garantía de Windows, que si le han pasado desperfectos, como digo, borramiento del disco duro, reformateo, cosas de ese tipo, que se cuelgue la máquina, que tenga algún elemento, algún módulo para un periférico que no funcione. Entonces, a la hora, por ejemplo, de enviar a la impresora un documento, salga un documento con el cual uno tiene muchísimo empeño porque tiene que presentarlo por la tarde en la reunión, se lo ha exigido el jefe y si no lo presenta, si está con retraso o mal, puede significar hasta su despido. Y resulta que enviamos el documento a la impresora y sale destrozado o mal, bueno, con las líneas entrecruzadas. Bueno, creo que a todos nos han pasado cosas así, o a muchos. Bueno, pues no conozco a nadie que haya dicho, pues yo gracias a la garantía de Microsoft me han resarcido los daños causados. Bueno, ese fue uno de los documentos en ese sentido. Y a eso siguió otra campaña que fue decir, Linux sale más barato si a usted no le importa el tiempo. Si usted tiene por delante todo el tiempo del mundo, pues muy bien, porque Linux es muy difícil, y para hacerlo funcionar bien hay que hincar el codo y echarle horas o días. Mientras que Windows es amigable, plug and play, lo pone usted y funciona todo sin necesidad de aprendizaje, con un aprendizaje cero, es intuitivo, es perspicuo. Bueno, esa campaña duró unos cuantos años. Y lo normal, es que Linux hubiera dejado de existir. Que Linux hubiera dejado de existir porque los Linuxitas éramos pocos, sigue habiendo un número extremadamente minoritario, pero si nos remontamos a aquellos años, 1998, 99, 2000, 2004, yo creo que éramos el 0, algo por ciento de los usuarios de computadores, divididos en, como siempre ha estado Linux, en diversas distribuciones, que por las peculiaridades de la General Public License, esas distribuciones corrían a cargo de entidades con o sin ánimo de lucro, pero que se veían en dificultades para vivir de esa actividad. Y claro, no todo el mundo puede vivir de las rentas y luego, por amor al arte o por amor al prójimo o a la sociedad, distribuir gratuitamente, elaborar, que eso se lleva muchísimo tiempo, hacer el kernel, hacer las utilidades, conjuntarlo, revisarlo. Bueno, pues entregarlo gratis. ¿Y de qué viven esas entidades? Que era también uno de los argumentos de Microsoft, y es que como obra de aficionados, bueno, pues podía pasar, pero eso no tenía futuro ninguno, justamente porque no tenía ninguna rentabilidad mínimamente asegurada, ni siquiera verosímil. Dado el escaso número, dada la presión que había, ya digo, desde medios oficiales que nos imponían el Internet Explorer, otros para el email, algunos servidores de email solo eran accesibles
por programas de Windows. Bueno, uno vivía muy presionado. De manera que para perseverar en Linux había que ser muy obcecado, muy terco, muy persistente. Y luego, para seguir adelante haciendo y propagando distribuciones de Linux, pues también había que tener una motivación muy fuerte, porque lo que es lucro, incluso para las distribuidoras comerciales, como Red Hat, bueno, Red Hat siempre tuvo, como era una empresa importante, tuvo el soporte, el contrato de soporte, y eso vivió. Pero si la cueva no daba soporte y logró sobrevivir, más que bien, no sé bien cómo, pero ahí está, tantísimos años. Es la más antigua de las distribuciones que todavía hoy persisten. Bueno, pues era muy probable que quien había sido atraído por el Linux y le gustaba y lo utilizaba, se rajara, se echara atrás y volviera a Windows por toda esa presión. Y luego por la campaña de descrédito en un amplio ambiente. De manera que eso era lo más probable. En el año 2000, 2001, lo más probable es que Linux se apagara. Los, las distribuidoras se hartaran de perder dinero y no sacar nada. Los usuarios se cansaran de estar remando contra la corriente y eso se quedara en nada. Máxime cuando el monopolio Windows no es ya que lo ignorase, como decir, bueno, con desdén, miro para otro lado y que esos locatis del Linux tengan su hobby, pues allá ellos, pero eso no nos afecta a una empresa sólida, seria, solvente, como es Microsoft. Pero no era eso, sino que, por si acaso, llevaban a cabo toda esa labor. Esos documentos se descubrieron, fueron difundidos. Pienso yo que su difusión fue un revés para Microsoft, porque evidentemente daban una imagen muy mala, muy negativa. Y eran años en los cuales existió verdadera enemistad entre Windows y Linux. Los Linuxeros o Linuxitas odiaban a Windows y a Microsoft, y los partidarios de Microsoft, usuarios y partidarios, veían con enorme desprecio o con escarnio, con ironía, con sorna a los Linuxeros, como gente, bueno, pues, chavales que en vez de tener un sentido práctico, pues se han encandilado con un juguete informático. De ahí hemos pasado a que hoy Microsoft es uno de los patrocinadores de la Linux Foundation, por tanto da dinero para a esa fundación. Ya he dicho que en realidad la fundación usurpa el nombre de Linux porque al desarrollo del kernel de Linux solo dedica, creo recordar ahora, que es algo así como el 5% de su presupuesto, que en su mayor parte se va a sufragar investigaciones de la nube, de organización de la nube, la cloud computing, bueno, inteligencia artificial, otras muchas actividades, encuentros, programas, pero no lo que le da nombre, que es el desarrollo del kernel de Linux. Pero el hecho es que algo se va, ese 4 o 5% se va a Linux y ahí se junta, claro, no se va el dinero de que da el patrocinador a esto y el que da el otro patrocinador a lo otro. No, se hace un pool, se hace un embalse de todos los dineros aportados por los diversos patrocinadores y de ello se van sacando, se hacen hijuelas, digámoslo así, esto para el Linux. Quiere decir que Microsoft está financiando Linux.
Segundo, Microsoft ha desarrollado su propia nube, un gran servidor de nube, Microsoft Azure, y funciona con Linux, no con Windows. Mira que es un modo que tiene de reconocer que Linux es un buen sistema operativo, seguro, válido, sólido, fuerte, confiable, puesto que ellos mismos, para lo verdaderamente fuerte y serio, confían en Linux. Quizá todavía más elocuente es que en una de las páginas web de Microsoft se dice la frase, que ahí la pueden encontrar: Microsoft loves Linux. Microsoft ama a Linux. Loves, bueno, tiene los dos sentidos en español, amar o gustar. A Microsoft le gusta. Yo digo que I love oranges, no es que amo a las naranjas, sino que me gustan las naranjas. Bueno, a Microsoft le gusta Linux o Microsoft ama a Linux. Tradúzcanlo como quieran, pero claro, la empresa que era el baluarte del encarnizadamente adversario de Linux hace menos de un cuarto de siglo, hará 20 años. El último de esos documentos a los que me he referido, de Halloween Documents, creo que llega tarde, hasta el año 7 o unos 8 quizá, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, hace 20 años persistía la hostilidad total de Microsoft hacia Linux. Y hoy, aparentemente, todo lo contrario. Microsoft ha reclutado entre su personal a Leonard Pettinger, el creador del System D, de lo cual ya hablé en un episodio anterior, y este señor, que trabajaba antes para Red Hat, por tanto para IBM, porque Red Hat fue absorbida por la IBM, y sin duda ganaba un sueldazo, pero Microsoft paga más. Y él se haya pasado a Microsoft, pero sigue trabajando, sigue dedicando, no sé si todo su tiempo, una parte de él, lo que sea, al System D. O sea que, en realidad, muchos creemos, muchos linuxitas, a quienes no nos gusta el System D, lo usamos porque no nos queda otro remedio, porque nuestra distribución nos lo ha impuesto. Pero yo, si pudiera, estaría contentísimo de prescindir del System D. Quizá desde mi ignorancia, porque yo sé que los desarrolladores de las distribuciones han escogido System D porque le han visto mayores ventajas que inconvenientes. Y por tanto, bueno, pues evidentemente yo me inclino ante los expertos que tienen una autoridad para hablar de esto infinitamente mayor que la mía. Pero como humilde usuario, por las razones que ya expuse en el episodio que consagré a este asunto, no me gusta el System D y preferiría prescindir de él. Y tampoco me gusta estar usando un complejo de utilidades como es el System D, que lo abarca todo, que lo permea todo, que llega a todos lo más recóndito de la máquina y del sistema operativo, desarrollado por un equipo que acaudilla un empleado de Microsoft. Eso, para mí, es un agravio, es desagradable. Lo acepto porque, bueno, mi distribución de Ubuntu en concreto, tiene el System D, y yo no sé ni puedo reemplazar eso por otro programa de inicialización. Alguien muy competente podría hacerlo, pero bueno, alguien muy competente puede hacer también su propia distribución, tomando los elementos de aquí y de allá. Por parte de la casa Microsoft, el tener en su plantilla al principal desarrollador de un programa tan importantísimo hoy en las modernas distribuciones del sistema operativo Linux, como lo es el System D, es otro modo de apadrinar a Linux. Pero apadrinarlo de un modo
para mí, sospechoso y peligroso, porque ya recordarán el episodio que consagré a este asunto, eh, por la influencia, el System D sirve de caballo de Troya a Microsoft. Sirve para ir convirtiendo a Linux en algo que empieza a asemejarse a Windows BIS. No digo que Linux sea con las distribuciones de Linux que tienen System D sean Windows BIS, pero si ustedes recuerdan el anuncio de la próxima versión de System D, hay un paso adicional, suplementario, y de hecho el propio Oettinger lo reconoce, que está influido por Windows, que por un lado quiere alejarse de Unix, que para él es algo del pasado, obsoleto, y en cambio inspirarse en Windows. De manera que hay peligros, pero al margen, independientemente de que todo eso tenga su lado positivo y su lado negativo, su haz y su en vez, no obstante, el hecho es que Microsoft ha cambiado radicalmente de postura con relación a Linux. ¿Por qué ha cambiado radicalmente de postura? Bueno, primero porque fue derrotada. Microsoft fue derrotada en su campaña para destruir a Linux. Y por eso Linux sale vencedor. Ha salido vencedor de la batalla de la supervivencia. Porque Linux sigue, es floreciente. Voy a mencionar algunas estadísticas. Hay una de tantas firmas que siguen, que hacen estadísticas por Internet. Hay una que es StatCounter, que hace un estudio que se basa en el acceso a páginas web por navegadores. Cada navegador, al acceder a una página web, por el protocolo HTTP, se produce un intercambio entre el sitio web accedido y el navegador accediente, y el navegador tiene que declinar su identidad. Soy tal navegador de tal sistema operativo que me comunico desde tal máquina con un IP, con un identificador particular que identifica la máquina concreta de toda la red del Internet. Y el elemento ahí importante para esta estadística es que el navegador se autocalifica como actuando dentro de un determinado sistema operativo. Por ejemplo, Vivaldi es mi navegador preferido hoy día, el que uso más a diario. Bueno, pero Vivaldi lo hay para Windows, para Linux, para Android y seguramente para otros sistemas operativos. Cuando yo, usando el navegador Vivaldi, abro desde Android, una tableta Android, una página web, eso queda registrado y se registra que un acceso desde Android. Cuando lo hago desde el computador, como el computador tiene Linux, queda registrado como acceso desde Linux. Y de ese modo se hace una estadística. Voy a dejar de lado los dispositivos móviles, o sea, teléfonos móviles o celulares y tabletas u otros dispositivos móviles, y limitándome exclusivamente a computadores, sea de sobremesa, sea portátiles. Bueno, pues lo que la estadística de StatCounter en 2024 era la de que Linux, de todas esas máquinas que habían accedido con un u otro navegador dentro de sendos sistemas operativos, un 4% eran Linux, un 72% Windows y la mayoría de los restantes Mac. Había también otros, porque está BSD, que es otro Unix. Hay 3 variantes libres de BSD y hay algún otro derivado de Unix que también corre en computadores personales de sobremesa. Pero bueno, tienen en conjunto una cuota muy limitada, muy marginal.
Ahora, claro, la estadística plantea problemas. Primero, porque el mensaje enviado por el navegador no siempre es correcto. A veces, o no siempre queda bien registrado. A veces hay una autoidentificación errónea o que confunde al registro del, del sitio web receptor del acceso. Mm, Y, y claro, no es del todo seguro que si yo accedo con Vivaldi desde Linux, el sitio web accedido reconozca o apunte o deje grabado en su registro que se ha accedido desde Linux. Puede fácilmente confundirlo porque como también hay Vivaldi para Windows, por ejemplo. De manera, no, el Vivaldi no es un navegador específico de Linux. Pocos, es decir, hoy la mayor parte de los navegadores eh, son, pueden correrse bajo diferentes sistemas operativos. El Chrome lo he borrado porque me daba problemas. Pero tengo el Opera, por ejemplo. Bueno, pues Opera también lo hay para diversos sistemas operativos. Mira que la estadística no es del todo confiable. Además que, suponiendo que lo fuera, eso indica el número de máquinas, no el número de usuarios. Dado que hoy, claro, no estamos en aquel periodo inicial en que era muy caro un computador y que, bueno, las familias que iban adquiriendo uno, lo tenía toda la familia. Hoy no, hoy es muy normal, primero, que en una familia, cada miembro de la familia, salvo los más pequeños, tenga su propio computador. Bueno, eso me desdigo, porque claro, también es verdad que hoy muchos están prescindiendo del computador y les vale, se conforman para el uso que le dan con la tableta y el móvil, dispositivos móviles. Pero bueno, de todos modos, sigue habiendo la mayor parte de las familias, salvo de los países paupérrimos, claro está, tienen al menos un computador, muchas, la mayor parte, aunque luego a veces quede arrinconado el computador, esté cogiendo polvo, como alguien decía. Bueno, yo lo que veo, visito a mis amigos y tal, y veo que tiene un computador ahí en un arrinconado cogiendo polvo. Y otros tienen varios computadores, uno por individuo, otras familias, y luego hay un número de individuos que tienen varios. Yo mismo tengo tres. Tengo tres y un cuarto, que es el que compré en el año, hace 9 años, más de 9 años, que lo tengo guardado en el cajón, porque funciona. Pero vamos, está desactualizado y está arrinconado. Pero vamos, lo tengo. Como es pequeñito, está en un cajón. Y eso quiere decir que el número de usuarios es muy difícil de saber. Según la otra estadística que nos proporciona Gartner, el número de computadores personales, sea de sobremesa o portátiles en el mundo, es de 1.399 millones. Desconozco con qué método se ha llegado a eso. El 4% de 1.399 millones significa, digamos, entre 56 y 62 millones. Si fuera verdad que somos 56 o 60, entre 56 y 62 millones de Linuxitas en el planeta Tierra. No pienso que es un cálculo optimista, por las razones que acabo de invocar, de que hay que ser prudentes con estas cifras, y sobre todo porque, claro, no sería 56 o 62 millones de usuarios, sino entre 56 y 62 millones de computadores con Linux, lo cual es diferente. Más sorprendente es otra estadística, y es que la plataforma de juegos Steam nos dice que hay 2.745.600 Linuxitas que usan esa plataforma. Esto es sorprendente porque la cifra es modestísima en comparación con el número, que ahora mismo no recuerdo, de usuarios de Linux que acceden a esa plataforma de juegos, pero es que parecía que Linux y el juego, o los juegos, particularmente los juegos en línea, eran incompatibles. Que, bueno, pues no lo son. Hay, por supuesto, muchísimos juegos que la gente, o que muchos usuarios quieren y que no son, no tienen versión para Linux, pero algunos la tienen y hace que, bueno,
2.745.000 Linuxitas registrados que acceden a esa plataforma de juego. Yo voy a acudir también a una evidencia anecdótica personal, y es que cada vez que recientemente he buscado en Amazon un computador o un periférico para computador, leo las opiniones de los clientes y me he llevado una sorpresa viendo que casi siempre, no siempre, pero casi siempre hay alguno o varios que quieren usar el aparato o dispositivo con Linux y preguntan por la compatibilidad con Linux. Bueno, luego pasemos a otro aspecto del asunto, y es la utilización de Linux en servidores y en grandes computadores no domésticos. Toma unos datos facilitados en el artículo Linux Statistics 2024 por Market Share, by Linux Statistics 2024 by Market Share, por cuota de mercado, cuyo autor es Barry Elad. Linux pilota el 96,3% de los más potentes servidores de red del mundo, cuya cifra se eleva aproximadamente a 1 millón. Con Linux funcionan Twitter, Yahoo, Amazon, eBay. De los servidores de nube usan Linux, Amazon, que en realidad saben ustedes que gana más con su servicio de nube que con el comercio en línea. Alibaba Cloud, Google Cloud Platform y el mismísimo Microsoft Azure, al cual me he referido un poco antes. En conjunto, casi el 90% de los servicios de nube operan con Linux y un 70% de los servidores de red, incluyendo los más modestos, funcionan con Linux. El 91,5% de los 500 máximos y más veloces supercomputadores del mundo funcionan con Linux. El 76,6% de la web funciona con Linux, con servidores como Nginx, Apache y Lightspeed. De ellos, a mí me parece que el más usual, más frecuente es Apache. Con Windows funciona un 4,5% de la web. Con Linux o con algún otro sistema Unix, en algún caso, funcionan servidores vitales, los que auxilian a los controladores aéreos. Por eso no se cayó ningún avión el 19 de julio del año pasado, en que tuvo lugar aquella avería mundial, aquel derrumbe mundial de los servidores con Windows. La NASA, y la NASA creo recordar que no es Linux, sino que es otra de las modalidades de Unix. Pero bueno, estamos en la misma familia Unix. Entidades de control y exploración espacial de otros países, grandes obras públicas, depósito y manejo de armamentos, centrales eléctricas, más aún las nucleares, y luego en el aspecto militar, movimientos de tropas, ingeniería militar y civil, protección civil, salvamento marítimo, guardia costera y portuaria. Todo eso funciona con Linux o en algún caso con otra variante del Unix. A todo eso hay que unir el prestigio de Linux. Frente al descrédito que lanzó, la campaña de descrédito que lanzó Microsoft con los Halloween Documents, hoy el Linux es reconocido ampliamente como un buen sistema operativo. Hay quien dice es mejor que Windows, para mí muchísimo mejor, pero bueno. Hay quien dice es peor, y hay quien dice, hay opinantes, influenciadores, que hacen, por ejemplo, emisiones en YouTube, en otros canales, y dicen, no hay que decir ni que es mejor ni que es peor, sino que es mejor en unas cosas y menos bueno en otras. Cada uno tiene su pro y su contra. Pero en todo caso, Linux hoy goza de buena reputación, es respetado, es considerado un buen sistema operativo, y la principal objeción que tienen quienes se aferran a seguir usando Windows y no quieren pasarse a Linux, o habiéndose pasado han vuelto a Windows, el principal argumento, dos argumentos, pero vamos, son similares. Uno, los juegos, importantísimo, y otro,
ciertas aplicaciones cuyos fabricantes o productores solo entregan, solo venden para Windows y no para Linux. Adobe, por ejemplo, las aplicaciones de Adobe, tanto para el manejo, edición de PDFs, como para fotografía, como para grabación de vídeos. Bueno, Adobe es una firma potentísima, no llega al nivel de la propia Microsoft, de Facebook, de Amazon, de Tesla, no llega a ese nivel máximo, pero en un escalón un poco por debajo es una grandísima, potentísima firma que hace software muy bueno, eh, que muchos tienen o se ven en la necesidad de utilizar profesionalmente incluso, sea porque no conocen las aplicaciones de Linux, que las hay, sea porque no, no igualan en prestaciones a las que ofrece la casa Adobe. Entonces, esas dos razones que son, bueno, casi muy similares, hacen que muchos sigan eh, adictos a Windows, pero no porque el sistema operativo en sí, Windows, les parezca mejor. Bueno, a muchos les parece que es lo que conocen, es lo que tienen costumbre, y todos, en alguna u otra medida en nuestras vidas, aplicamos un principio de inercia, porque no podemos cuestionárnoslo todo constantemente. Entonces, la mayor parte de nuestra vida se rige por la fuerza de la costumbre y por la inercia. Continuar haciendo lo que ya veníamos haciendo. Que cuestionamos, pues ocasionalmente, puntualmente, cuando surge un motivo adecuado, idóneo, oportuno y suficientemente importante para llevarnos a ese cuestionamiento. Ha habido últimamente dos pequeños triunfos de Linux, pero vamos, yo no les doy mucha importancia. Uno de ellos es que el Land germano de Schleswig-Holstein, saben ustedes que la República Federal de Alemania se divide en Länder, se dice estados, pero states en inglés, pero bueno, no es la palabra adecuada, porque Land en realidad literalmente significa país, tierra, territorio. Bueno, territorio es muy, muy vago. Entonces, quizá lo mejor es no traducir, es decir, un land, y en plural, los Länder. Bueno, pues el que está más al norte, en la frontera de Dinamarca, Schleswig-Holstein, que es el que da el apellido de la dinastía reinante en Dinamarca y que reinó en Grecia, y él, por tanto, es el segundo apellido del actual rey de España. Dicen de Borbón y Grecia. Bueno, eso es una denominación impropia, porque la verdadera denominación de dinástica es Schleswig-Holstein. Y claro, para la fonética española es problemática, evidentemente. Pero en ese land, perdón, recientemente ha habido una ley que en las oficinas oficiales del land obliga a usar Linux y no Windows. Bueno, no sé si es exactamente una ley o un decreto, porque al pasar Windows al 11, Windows 11 tiene unas exigencias, unos requisitos de hardware muy fuertes, muy altos, y entonces ese paso hubiera obligado a gastarse un dineral en renovar el equipo electrónico. Entonces, por esa razón de economía, han pasado a Linux. Y otro avance es la ley federal en la Confederación Helvética EMBAG sobre uso de medios electrónicos para la realización de tareas de gobierno, que prohíbe a los establecimientos públicos de la Confederación usar software que no sea de fuente abierta. De fuente abierta, es decir, no se especifica aquí que haya de ser Linux. Pero sistemas operativos de fuente abierta, pues que yo sepa, está Linux, están los tres derivados de BSD, que a su vez es derivado de Unix. No podría afirmar hasta qué punto lo es el Chrome de Google, pero bueno, el Chrome es un sistema operativo muy limitado. Es esencialmente un sistema operativo creado para correr en él una versión idónea del propio navegador Chrome, lo cual no es óbice para que Chrome, el navegador Chrome, también pueda correrse en otros sistemas operativos, incluyendo el Linux. Bueno, esta ley EMBAG de la Confederación
helvética, tiene en realidad una importancia limitada porque, primero, no es a favor de Linux, sino a favor de software de fuente abierta, software en general, no solo sistema operativo, software en general, de fuente abierta, pero esto afecta únicamente a la realización de tareas de gobierno. Es decir, primero, no afecta a los cantones de la Confederación Suiza, sino solo a a las oficinas dependientes del gobierno federal. Y únicamente para la realización de tareas de gobierno. Lo cual quiere decir que el alcance real de la ley es pequeño. Pienso que ha sido adoptada esta ley por solicitud de un lobby que existe hoy también de exaltación del open source, de la fuente abierta, más que de Linux en particular. Pero bueno, beneficia a Linux y a los programas hechos para Linux o que corren bajo Linux, como el LibreOffice, que es un programa de tratamiento de texto potentísimo, con amplias facetas de hoja de cálculo, de tratamiento de texto propiamente dicho, de presentaciones, o sea, un equivalente del PowerPoint de Windows, edición de gráficos. Bueno, el LibreOffice tiene muchísimas cosas. Pienso que podemos concluir aquí. El Linux no ha llegado. Algún soñador imaginó en algún momento que Linux iba a dar el sorpaso. Este será el año Linux. Son un poco como las buenas intenciones del año nuevo. Casi todo el mundo, cada vez que termina un año, empieza otro, se hace un programa ideal para mejorar su vida, para propósitos. Bueno, esos propósitos no llegan al 31 de enero, pero también, muy a menudo, cuando empieza un año, se anuncia: este es el año en que va a tener lugar tal acontecimiento, tal. Y bueno, como la capacidad humana de profecía es muy limitada, no digo nula, porque todos profetizamos que el sol va a salir mañana. Seguro que llevamos razón. Y se cumple. Y hacemos muchas otras anticipaciones, porque por inercia, por costumbre, pensamos que bueno, pues hacemos previsión. Si no pudiéramos anticipar nada de lo que va a suceder, nuestra vida sería imposible. Hay un autor, vamos, hay varios, psicólogo, es un psicólogo experimental, Roy Baumeister, que en colaboración con otros ha escrito un libro en que dice que lo específico del ser humano moderno, del hombre moderno, no es ser Homo sapiens, no es la sapiencia ni la inteligencia en sí, sino la previsión. Lo específico del ser humano es ser previsor. Bueno, yo no creo que sea tan exclusivo ni específico del ser humano. Pienso que en alguna escala todos los animales anticipan, tienen expectativas, temores, y eso indica que tienen una visión de lo que va a pasar, de lo que es probable que pase. Pero claro, el ser humano, esta capacidad previsora es infinitamente mayor que nuestros compañeros del género animal, del reino animal. Bueno, pues una de las previsiones reiteradas ha sido la de que este será el año Linux, y los más optimistas preveían que será el año del gran sorpaso. Ya un año y otro han transcurrido y no ha habido tal. Ni es previsible a corto o medio plazo que suceda nada similar. Pienso que si podemos hablar de victoria de Linux, es porque ha vencido esa batalla de la supervivencia, en que lo que estaba en juego era pervivir, seguir existiendo, que ha ganado prestigio, que ha ganado reputación, que ha ganado una presencia aplastante en todo el medio de los servidores de la red de los grandes computadores, y que ha conseguido consolidar y ampliar, ligeramente, pero ampliar, una presencia discreta, pero no desdeñable,
no insignificante en el mundo de los computadores personales. Con todo esto, no estoy llamando a nadie a que use Linux, se pase a Linux si no lo usa. Yo narro mi experiencia, mis reflexiones, el resultado del estudio que yo he llevado a cabo sobre toda esta temática. El que considere que todo eso le sirve de algo, muy bien. Yo encantadísimo de haber sido de alguna utilidad con mis charlas y que no, pues evidentemente es libérrimamente en su legítimo ejercicio de libertad. Si prefiere no saber nada de Linux, pues está, ni que decir tiene, faltaría más, en su perfectísimo derecho, y además considero que no hay motivo alguno de censura, ni de reproche, ni de hostilidad. No puedo. Ustedes han visto que yo siento, no siento la menor querencia o simpatía por la casa Microsoft, ni por su sistema operativo, pero en cuanto a los usuarios de Windows, parece tan respetable su opción como lo es la mía usando Linux. Parece que me estuviera despidiendo, pero no del todo, porque nos queda todavía un último episodio, que será una conclusión y que tendrá lugar la próxima semana.